A veces, ¿sabe qué sucede? Pensamos que Dios no nos está escuchando lo que nosotros estamos orando, estamos pensando, porque no vemos los resultados. Pero nosotros debemos de seguir persistiendo en lo que Dios ha hablado para poder obtener el resultado. Amén. Amén. Hay un dicho en el mundo que dice que la perseverancia alcanza lo que la dicha no alcanza, algo así, ¿no? La perseverancia. Algo así. O sea, perseverar. Y vemos que en la Biblia hay muchos pasajes donde la gente creyó, siguió creyendo, le pasaron cosas, le pasaron circunstancias. Y yo sé también que aquí hay mucho pueblo que le han sucedido cosas, pero siguen creyendo por Dios. Saben que Dios es su hacedor y es el que puede cambiar cualquier circunstancia. Amén. En cualquier momento, sino que a veces es el tiempo de Dios. Él dice cuándo, en dónde y con quién. Amén. Pero debemos de permanecer creyendo de que Dios lo va a hacer y Dios lo hará, porque es el Dios de lo imposible. Amén. No se le olvide ese, que el Dios al cual usted sirve es un Dios sobrenatural. Amén. No niega la realidad, pero puede cambiar la realidad. Amén. La realidad natural, porque Él es así. Él puede cambiar cualquier cosa, cualquier situación, cualquier circunstancia, en cualquier momento. Aunque la ciencia diga, aunque la medicina diga que es imposible, que no puede ser, Dios es especialista en lo imposible. Amén. Amén. Vemos una mujer que en los tiempos de Jesús viene, una mujer que tenía flujo de sangre por 18 años. Diga conmigo, 18 años. 18 años. Y resulta que las mujeres que tenían este problema, los que eran leprosos, los que estaban enfermos, los tenían en un lugar, no podían salir de allí, porque eran como algo contagioso. No tenían derecho por la ley a salir del lugar donde estaban. Y esta mujer no tenía derecho a salir ni siquiera del lugar, ni a andar como usted y yo caminamos hoy. Por la calle, va a la tienda, va donde quiera, pero ya no podía. ¿Por qué? Porque la tenían marcada, la tenían separada y le habían dicho a la sociedad que no podía salir del lugar donde la habían metido, que no podía acercársele al maestro, que no podía, para ella las esperanzas se habían acabado. Diga conmigo, se acabaron las esperanzas. Se acabaron las esperanzas. Pero denle al que está a tu lado, para ti nunca se acaban las esperanzas. Para ti nunca se acaban las esperanzas. Y a esta mujer las esperanzas se le acabaron. No tenía dónde ir. No podía salir, estaba condicionada a salir del lugar donde la habían metido. Ni aún yo creo que su esposo la habría dejado. ¿Por qué? Porque no podía. Porque también si se relacionaba con ella, decía que se contaminaba. O sea, era separada. Pero esta mujer un día tomó una decisión. Y oyó hablar de Jesús. Diga conmigo, oyó hablar de Jesús. Y cuando oyó hablar de Jesús, dijo, yo tengo que ir por mi milagro, porque Jesús es el que hace milagros. Y sabe que no le importó, dijo, ¿sabe qué le pasó? Ella podía haber muerto apedreada al salir del lugar donde estaba, e irse a meter en el lugar donde estaba Jesús, donde estaban todos los hombres. Porque había mucho machismo en aquel tiempo, ¿no? Solo era para los hombres. La mujer creo que hasta por sospecha la podía dejar el esposo. Yo como que estoy sospechando que mi esposa no está cuidando bien a los hijos. Pues me consigo otra. No, por sospecha. O sea, estaba la mujer desvalorizada. Pero ella no le importó, dijo, si tengo que morir, moriré. Pero yo voy a recoger mi milagro, voy a luchar por mi milagro. Y se metió en la multitud y Jesús, nadie se dio cuenta, me imagino que andaría arrastrándose por ahí, la pisotearían, pero se llevó su milagro. Se apropió de lo que le pertenecía y pudo obtener lo que tenía, lo que le pertenecía. Tocó el borde del manto de Jesús. Amén. Y nadie se enteró, pero Jesús sí se dio cuenta y dijo, ¿quién me ha tocado? Me imagino los discípulos diciendo, pero maestro, si aquí hay un montón de gente, te están apretujando, ¿cómo que quién me ha tocado? Digo, no, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Amén. Y dice que aquella mujer fue sana en aquel momento. Porque era el momento, porque era el lugar, y porque ella se tuvo que esforzar, y se tuvo que arriesgar. Ahora la pregunta mía es, ¿cuántos de los que están aquí se van a esforzar? Amén. Se van a arriesgar. Amén. No le va a importar lo que la gente le diga, no le va a importar lo que el médico le ha dicho, no le va a importar lo que el gobierno está diciendo. Y va a arrebatar su milagro. Amén. Amén. Va a apoderarse de lo que Dios dijo que te pertenecía. Amén. Sanidad, libertad, salvación. Amén. Señales, milagros, prodigios. Amén. Y cosas que nadie ha visto. Por eso le digo, prepárese porque quieren que le cuente una cosa. Dile al que está a tu lado.
Lo que has visto hasta hoy, Lo que has visto hasta hoy. no pienses que es lo más. No pienses que es lo máximo. Porque Dios tiene Dios tiene algo mayor algo mayor que nadie ha visto que nadie ha visto y que nadie oyó. y que nadie oyó. Amén. Hay cosas que Dios tiene preparadas. ¿Para quiénes? Para Para sus todos hijos. aquellos que pueden creer. Amén. Para todos aquellos que se atreven a caminar creyendo por una palabra. Una palabra te lleva a desatar tu milagro. Amén. Una palabra puede cambiar la vida tuya, de tu familia, de tus hijos, de tus nuevas generaciones y aún el lugar donde tú habitas. Una palabra puede cambiar una nación y un país. Gloria, gloria, Amén. gloria a Dios. Una sola palabra que se desate del trono de Dios Amén. puede transformar, puede cambiar, puede redimir. Una sola palabra. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que Dios habla es poderoso. Todo lo que Dios hace o lo que Dios habla transforma, cambia, renueva. Una sola palabra que Dios hable puede transformar. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Le voy a mostrar la historia de un hombre que pudo alcanzar un milagro, pero que tuvieron que manifestarse tres cosas para que se diera ese milagro. Diga conmigo, número uno, Número uno. alguien tuvo que soltar una palabra. Número dos, tenía que haber un hombre de Dios, un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Y número tres, tuvo que estar la intervención de Dios allí. Porque si Dios no interviene, nada de los dos pasos anteriores son válidos. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. O sea, aquí hay un contraste donde nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo funciona esto? Dice que Naamán era un general valeroso. El hombre se esforzaba, el hombre era valiente, el hombre miraba un objetivo y quería cumplirlo a toda costa. No le importaba si podía perder la vida, pero se arriesgaba. Pero dice que el rey de Siria lo tenía en alta estima. ¿Sabe que Siria e Israel eran enemigos? Estaban en guerra en aquel tiempo. Y dice, por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea, que Israel fue derrotado por Siria y por este general llamado Naamán. Y entonces dice usted, pero si yo soy pueblo de Dios, si ellos eran el pueblo escogido de Dios, ¿cómo Dios le va a dar la victoria a sus enemigos? Diga conmigo, era necesario, porque era el propósito de Dios. Entonces Dios le da la victoria a este hombre. ¿Y sabe por qué? Porque aplicaba una cosa que dice la palabra. Porque a veces el pueblo de Dios no aplica lo que dice la palabra, por lo tanto no obtiene resultados. Pero hay gente que no ha conocido a Dios, pero aplica los principios de la palabra y entonces ¿qué? Obtiene su milagro, obtiene su recompensa. La palabra de Dios dice, el que sembrare tendrá abundancia. El que no se, si una persona en el campo no siembra una semilla, ahí no va a salir nada. Bueno, en Colombia, que es una tierra bendecida, que los pájaros comen, después van y hacen su necesidad y sale una mata de tomate, una mata de maracuyá, una mata de naranja. Pero difícilmente se da eso en muchas partes. Pero si la gente, alguien no siembra, no va a suceder. Si la gente no honra, no va a ser honrado. Y este hombre dice que era un general valeroso. O sea, Dios lo sabía, que era un hombre de otros dioses, pero era valiente. Entonces por eso Dios le da la victoria. Dios le dice a Josué, capítulo 7, versículo 1, dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, Josué 1:9. porque yo estaré contigo. Y donde quiera que tú vayas, yo iré. O sea que este general era valiente, tenía su objetivo y iba por su objetivo. Por lo tanto, Dios lo bendijo. Y también, en segundo lugar, ¿sabe por qué le dio la victoria a Siria? Porque Israel estaba adorando a otros dioses. Se habían vuelto de adorar al Dios verdadero para adorar a los dioses de Baal, a adorar a otros dioses. Donde la gente se creía antes que había un Dios para la lluvia, había el Dios del trueno, el Dios que era el sol, de la fertilidad, de la cosecha, y entonces presentaban sus ofrendas a esos dioses.
Y entonces Israel se había contaminado con la idolatría. ¿Sabe por qué? Dios a veces no le da la victoria a sus hijos, porque a veces ponemos a otras cosas en primer lugar, porque idolatría no solamente es postrarse delante de un altar o delante de una imagen, sino todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida se llama idolatría. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere ser el primero. Amén. Pero no es porque Dios sea machista, no, es porque Dios quiere bendecir. Porque Dios sabe que si tú pones en primer lugar a Dios, entonces Él te puede bendecir. Pero si tú condicionas a Dios y no lo tienes en primer lugar, entonces Él va a dejar que tú trabajes con lo que aprendiste, con lo que tienes y con lo que sabes. Así funciona. Pero si tú aplicas los principios de la palabra a tu vida, yo te garantizo que tu vida será próspera, Dios andará contigo y podrás ver las dimensiones del Espíritu que Dios ha prometido. Amén. Podrás ver la sobrenatural de Dios, la sobrenaturalidad de Dios. Todo aquello que tú anhelaste, que tú soñaste, lo podrás ver cuando tú te atreves a caminar y a creer. Aunque vengan circunstancias, situaciones, tú sigues como este general para adelante, porque tú entiendes que eres un general o una generala de Dios, Amén. que nació con un propósito y que tiene un destino y que tiene una meta y que su destino es eterno. Pero para poder ir a su destino eterno, tiene que cumplir su propósito aquí en la tierra. Hay algo, o usted piensa que usted nació y mucha gente piensa que nació porque era un error de la sociedad, fue un accidente, no. Entre millones de espermatozoides, Dios permitió que usted naciera, Amén. porque fueron muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice que este hombre era valeroso, su rey lo tenía en alta estima, o sea, el rey de Siria confiaba en él, pero tenía un problema, era leproso. Y entonces, por mucho poder que tuviera, por mucha autoridad que tuviera, por mucho dinero que tuviera, había algo que le faltaba. Y estamos en la sociedad de hoy, que hay mucha gente con mucho poder, con mucha riqueza, con mucha gloria, pero todavía sigue teniendo un vacío en su corazón. Amén. Y hasta que ese vacío de su corazón no sea lleno, no podrá ser feliz, no podrá ser libre. Porque ese vacío en el corazón del hombre solo lo llena Dios. Es un vacío que le corresponde a Dios llenarlo. No lo va a llenar ni el dinero, ni la fama, nada. Ni tu familia, nada lo va a llenar. El único que lo llena es Dios. Amén. Amén. Seguimos. Dice, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Resulta que esta muchacha era israelita, era una niña como de 12 años, y la habían cogido los hijos, se la llevaron cautiva, y la pusieron en el palacio para que sirviera a la reina. Y le voy a contar una cosa aquí que usted, yo creo que un día se la ha pensado, inclusive ha peleado con Dios. ¿Por qué sucede esto? Esta niña se la llevaron allá, pero ella entendía que había un propósito, que todo lo que acontece al hombre aquí en la tierra es para bien, y que hay un propósito en ello. Se la llevaron cautiva, Dios lo permitió. ¿Y por qué Dios permitió que la llevaran cautiva? Porque a veces nos hacemos esa pregunta, ¿y Dios por qué permite esto? Hay mucha gente haciendo la pregunta, ¿y Dios por qué permite el hambre en el África? ¿Por qué tantas catástrofes? ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué tanta epidemia? ¿No? Pero deberíamos de preguntarle a los gobiernos, ¿y por qué el gobierno permite esto? Porque si todos los gobiernos se pusieran de acuerdo, quitarían el hambre de la tierra. Pero no les interesa porque es un negocio muy lucrativo. ¿Por qué la guerra? Porque hay que vender armas, ¿no? Hay que mover dinero, hay que mover papel, porque el dinero o el papel se ha enseñoreado del hombre, cuando el hombre nació para gobernar sobre eso, sobre el dinero, sobre el alcohol, sobre las drogas que provienen de las plantas. Y usted Dios le dio autoridad para que gobernara las cosas. Pero en estos tiempos que estamos se ha enseñoreado eso del hombre. Entonces dice que han salido bandas armadas y se llevaron a esta mujer cautiva. ¿Sí? No, espera, perdona. Ya no, sí. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. O sea, había una solución para Naamán. Estaba leproso, tenía todas las comodidades, vivía cómodo, mejor dicho, tenía gloria, tenía honra, pero con su lepra tenía un problema, que la sociedad no se la iba a solucionar.
La medicina no podía hacerlo. Porque hay cosas que a veces pensamos que hay solución, pero hay desafortunadamente cosas que la única solución la tiene Dios. Amén. Amén. Y a veces nuestro orgullo no nos deja acercarnos a Dios. Por lo tanto, no podemos recibir el milagro. ¿Sigue? Dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Para ahí un momentico. O sea, escuche la palabra que soltó una muchacha de 12 años, la cual podía haber estado enojada con Dios y decir, ¿por qué tú permitiste que me trajeran aquí como esclava? Pero ella tenía el propósito y le dio por abrir la boca. Diga conmigo, abrió su boca, porque entendía que en su boca había un milagro. Y entonces soltó una palabra y dijo, si el general fuera y rogara, entonces Dios le sanaría, porque ella conocía cuál era su Dios. Y dice que, mira la trascendencia que tiene esto. Esta muchacha soltó una palabra y automáticamente 2 reinos se pusieron en contacto. 2 naciones por una palabra que soltó una muchacha. Y entonces se pusieron en contacto, mandaron cartas al otro y el otro inclusive recibió la carta y se enojó. Dice, ¿seré yo Dios para que traiga vida o para que traiga muerte? Porque a veces pensamos, la muchacha, ¿sabe qué pasó? No se sentó con la mujer de Naamán y le dijo, ven que te voy a dar un estudio, te voy a dar teología, te voy a enseñar discipulado. No empezó con tanta tontería, ni le habló de cosas grandes ni cosas que no entendía, sino que sencillamente soltó la palabra, era precisa y concisa y le dio la solución a su problema. Y muchos de nosotros pensamos que tenemos que tener teología, todos los estudios, haber estudiado 5 y 7 años, capacitarse, bueno. Pero en los tiempos que corren, iglesia, tenemos gente muy capacitada, tenemos teólogos. Todas las iglesias hay gente que es teólogo, hay gente que ha estudiado mucho, que conoce la palabra. Pero no estamos en los tiempos de ser teólogos, estamos en los tiempos de la aplicación. Estamos en los tiempos donde la gente se va a convertir por el testimonio que tú tengas. Amén. Estamos en el tiempo donde la gente se va a convertir y dirá, como diría Pablo, cartas escritas. ¿Sabe por qué? Porque usted podrá decir, hay un Dios poderoso que hace milagros. Y a mí me sucedió esto, y a mí me sucedió lo otro. Entonces tu testimonio transformará el ambiente donde tú estés. Amén. Porque mucha palabra no funciona. Es bueno, pero ahí es el tiempo de desatar el poder de Dios. Y usted es un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Y la misión que Dios le encomendó era, Él vino a reconciliar el cielo con la tierra, pero también que usted pudiera desatar la gloria de Dios. Amén. Y la va a desatar a través suyo. No la va a desatar a través de mucho conocimiento, sino a través de su vida, a través de su testimonio, a través de lo que usted haga. Es donde el poder de Dios se va a manifestar, porque alguien podrá ver al Dios al cual usted sirve, y usted podrá darle la honra y la gloria. Amén. Esta muchacha en la esclavitud decidió hablar. Se había podido quedar callada y decir, como me trajeron esclava y ahora el Dios de Israel no ha hecho nada por mí, pues yo me callo. Pero no. Y este hombre se va y dice que envía un cargamento de cosas preciosas a un rey. ¿Sabe cuánto valía lo que envió este hombre? A tiempo de hoy, $2 millones por ejemplo. ¿Cuánto pagaría la gente por su sanidad? Mucho dinero, ¿no? ¿Cuánto pagaría la gente por su libertad? Mucho dinero. Pero hay muchas cosas que aunque la gente tenga, la gente pueda pagar, no son cosas que se compran con dinero ni que se pagan con dinero. Amén. Amén. Sigue. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabré por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Sigue, continúa, por favor. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí.
Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amén. O sea, un rey con mucha autoridad, con mucho gobierno y con mucho poder, no podía hacer nada. Porque hay cosas que mucha gente no podrá hacer. ¿Sabe una cosa? Hay muchas cosas que la única persona que las puede hacer es usted. Porque hay cosas escondidas. Dice que hay unos secretos escondidos en el cielo que solo serán revelados a sus hijos. Y que Dios los va a revelar. ¿Pero a quién? A sus hijos. No se los va a revelar a otra persona. Aquel que esté dispuesto a tener una relación con Dios, a escuchar el cielo, entonces Dios le va a revelar. Y podrá ver cosas que nadie vio y escuchar cosas que nadie oyó. Amén. Amén. Sigue. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. La muchacha le dio la dirección precisa y le dijo: ve y ruega. Pero Naamán vino con otra actitud. Él no vino rogando que fuera sanado, no. Él vino con su dinero, con las pertenencias, diciendo: vengo a pagar mi milagro. Y tu milagro te lo da Dios gratis. Amén. Solo hay que doblar el corazón y entender que no podemos hacerlo nosotros. Solo hay que inclinar el rostro y decir: por todo lo que yo tengo, no soy capaz. Tengo que reconocer que necesito a Dios para poder recibir el milagro. Amén. Entonces dice que lo mandó a que se bañara 7 veces en el Jordán, y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. O sea, Naamán estaba esperando que cuando llegara donde el profeta tocara trompeta, le hiciera fiesta y le dijera: viene Naamán, el grande, el general. ¿Sí o no? Porque pensamos a veces que demandamos de Dios y pensamos que Dios tiene la obligación con nosotros. Cuando debemos entender que todo lo que tenemos y poseemos, Dios nos lo ha entregado. Y este hombre pues tenía gloria, tenía fama, tenía poder. Y el profeta ni siquiera salió a recibirlo, sino que mandó al servo y le dijo: dile que se meta 7 veces en el Jordán para que sea sano. Se fue enfadado. Sigue. Dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. ¿Usted sabe lo que tenía Naamán? Orgullo. Orgullo. Por eso estaba enfermo. Porque el orgullo te puede llevar a enfermarte. El orgullo hará que te pierdas de muchas cosas maravillosas que Dios tiene para ti. Amén. Porque por el orgullo la gente no se baja del burro. Por el orgullo está enfadado con la mujer y la llamo, no. Hay algo dentro de ti que te dice: no, tú tienes la razón. Yo necesito un milagro, pero el orgullo dice que no me puedo acercar porque ¿qué va a decir la gente? Y Naamán dice: ¿qué va a decir la gente? Que yo vaya y me meta en el río Jordán, cuando es un río que es muy sucio. El gran Naamán bañando en el río Jordán dice: no, esto es imposible. ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué va a decir la gente? Que Naamán el grande se metió en el río más sucio que había en aquel tiempo en este lugar. Y a veces ese orgullo ha dejado que el pueblo se pierda los más grandes milagros que Dios tiene para ellos, o las más grandes bendiciones que Dios tiene para ellos. Porque por el orgullo no se da a torcer el brazo. Por el orgullo no te deja acercar a tu bendición. Amén. Mucha gente, por su orgullo, por su falta de identidad, porque no sabe quién es, porque no sabe que el más pequeño en el reino de los cielos será más grande. Amén. Porque no sabe que aquí la cosa funciona de otra manera, en la sociedad funciona de una manera, pero las cosas con Dios son contrarias. Por eso a la gente le cuesta creerle a Dios. Un ejemplo. La gente dice: yo tengo que ver para poder creer. ¿No? Es lo que le han enseñado. Hay que ver. Pero la palabra dice: si tú crees,
podrás ver la gloria manifestada. Amén. Si Amén. tú crees, podrás ver el milagro. Si tú crees, podrás apropiarte de la bendición que Él tiene para ti. Gloria a Dios. Pero si tú crees, pero en el mundo la cosa va al contrario. Si yo veo, entonces puedo creer. A Tomás le pasó, anduvo con Jesús y Jesús se murió, pero viene y resucita y le dicen Jesús resucitó y es imposible. Para yo creer, yo tengo que meter el dedo en la llaga. Y a veces Dios te da una palabra, a veces Dios quiere darte un milagro. Y nosotros con nuestra actitud decimos, nosotros tenemos que meter el dedo. Nosotros tenemos que tocar, a ver si es verdad. Si es tangible, pero si lo dijo Dios va a suceder. ¿Cuándo? Al momento, mañana, en 2 horas, en 5 horas, sucederá lo que Dios dijo. Gloria a Dios. ¿Sigue? Mas sus criados se les acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, tú no la harías. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. O sea, había gente coherente diciendo, bueno, si te tienes que meter en el río Jordán, métete. 7 veces no te va a pasar nada, antes te vas a sanar. ¿No? Porque a veces hay varias mentalidades. Y parece que nada más recapacita. Y se da cuenta de que tiene un problema. Y entonces sigue. Dice, y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria. Amén. Gloria ¿Sabe a la Dios, cosa que tenía que Señor. hacer nada más para meterse en el río? Número 1, el Jordán. No solamente es un río muy sucio, sino el Jordán significa el que desciende. ¿Sabe por qué desciende? Porque es uno de los ríos que tiene una peculiaridad. ¿Sabe una cosa? Está por debajo, 400 metros debajo del nivel del mar. Entonces significa el que desciende. Y Naamán tenía que descender a ese lugar. Tendría que llegar a la orilla del río, empezarse a quitar toda su gloria. Oído. Sus medallas, su ropa, su posición, quedarse desnudo para poder entrar en las aguas. Entonces se tuvo que despojar de todo su orgullo. Hay un texto en la Biblia que dice que Dios al orgulloso, oído, por eso Dios habla mucho del orgullo, ¿sabe por qué? Porque dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos. Entonces la persona que tiene orgullo en su vida difícilmente puede recibir un milagro de Dios, porque ya está condicionado, no está aplicando la palabra ni las cosas que Dios habla, sino que dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos, porque a Dios no le agrada el orgullo. Pero dice que al humilde Dios lo ensalza. Amén. ¿Y cómo te puedes tú acercar a la gente? ¿Con orgullo o con humildad? Humildad. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿cómo se acercaba a la gente? Con humildad. Jesús vino a mostrar el camino. Y estaba diciendo, la humildad trae un beneficio. El beneficio de que Dios pueda desatar su gloria sobre ti, pueda ser el paso que Dios pueda usar para bendecirte a ti, para bendecir a otros. Gloria a Dios. Y nada más llega y se quita todo, se mete en el río Jordán 7 veces. Tendría cosas nada más, ¿por qué no le dijo que se metiera en el Jordán una vez? Y ya está. Porque yo creo que no solamente tenía orgullo, vanagloria, resentimiento, ¿no? Ira, muchas cosas que pueden haber, que pueden tener. Cuando Naamán desciende al río Jordán también hay una representación de eso, ¿sabe qué? Cuando el hombre es bautizado y baja las aguas, dice que una nueva criatura nace. Porque está diciendo un simbolismo de que el hombre viejo se queda en las aguas sucias y que Dios te sana y que Dios te limpia, que puedes obtener el milagro Amén. cuando tú te despojas de todo, cuando a ti no te importa nada, cuando realmente puedes descender y reconocer que necesitas a Dios. Gloria a Dios. Y eso es una de las cosas que en esta sociedad sucede. Muy poca gente dice que el Dios de este siglo lo tiene cegado para que no vea y sordo para que no escuche.
Viendo no ven y escuchando no escuchan. ¿Por qué? Porque quiere entretenerlos para que no puedan tener su propia identidad, para que no pueda recibir lo que realmente tiene que recibir. Amén. Un general conquistador, Valeroso. valeroso, se tuvo que despojar de todo para poder recibir su lugar. Habrá momentos que tengas que despojarte de todas las cosas que no te dejan avanzar hacia Dios. Porque dice que Dios está buscando una nación santa, Amén. un pueblo que le adore en espíritu y en verdad, no con condiciones, no que venga a demandar de Dios, porque cree que Dios tiene una obligación. Dios te va a sanar, Dios te va a libertar, sí, por gracia, Amén. por amor, no porque tú tengas derecho a. Y cuando nos acercamos a Dios, tenemos que tener presente que Él nos amó primero a nosotros Amén. y no que nosotros le amamos a Él. Gloria a Dios. Por lo tanto, tendríamos que estar agradecidos todos los días Amén. por todo lo que Dios hace con nuestra vida. Gloria, gloria. Cuando tenemos el privilegio de hablarle a alguien de Dios y Dios puede entrar en su corazón, usted sabe qué hace, hay un milagro allí, hay una conversión de las tinieblas a la luz. La gente es bendecida, obtiene salvación. ¿Cuánto pagaría usted por la salvación? No tiene precio. Si alguien paga por la sanidad, hay gente por ahí yendo al brujo, al hechicero, y tome esta agüita que aquí esto le hace bien, y pagando dinero, porque creen que le pueden solucionar, y no saben que el control de todo lo tiene Dios. Amén. ¿Y cuánto dinero han gastado? ¿No? Para poder obtener lo que les pertenece. Y no es por dinero, sino que es por gracia. Gloria, gloria. ¿No? No tienes que pagar nada. Dios dijo, no hay que pagar nada. Si hay que pagar una cosa, hay que pagar un precio. ¿Sabes por qué? Porque pagar ese precio es mostrar a la sociedad que tú tienes un Dios y por eso te van a señalar, por eso te van a perseguir, porque tú eres diferente. Dice que somos un pueblo dentro de un pueblo. O sea, estamos en vecindario, pero somos un pueblo escogido por Dios. Amén. Gloria. Diferente dentro de un pueblo. Y cuando tú eres un pueblo escogido, entonces la gente se va a levantar, la gente te va a señalar, la gente te va a decir, Criticar. y entonces ahí es donde el Hijo de Dios tiene que pagar un precio en saber qué es lo que quiere hacer, recibir El milagro. el milagro o ponerle atención a lo que la gente pueda pensar. Le voy a contar una cosa, la gente va a pensar de todo. A todo el mundo no le puedes caer bien. Siempre habrá gente que venga y diga, ah, yo lo hago mejor que fulano, ¿no? Yo lo haría de esta manera. Y habrá gente que no le guste, porque hay gente que piensa lo voy a hacer mejor. Pero habrán unos que lo hagan mejor y otros que lo hagan peor. Pero aquí lo que cuenta es el corazón. Porque lo único que a Dios le interesa y lo que a Dios le agrada Amén. es el Gloria a corazón del hombre. Dios. Amén. Amén. Santo. Cuando vienen donde el rey David le sacan todos los hermanos que perfilaban para ser reyes. Pero Dios no escogió a ninguno de ellos, sino que escogió a David. Porque lo único que buscaba era su corazón. El que Amén. tenían abandonado, el hijo de la vergüenza, lo tenían en un lugar, no tenía derecho a nada, pero Dios lo sacó de entre las ovejas y lo coronó como rey. Gloria a Dios. Porque era la voluntad de Dios. No merecía nada, pero fue por gracia. Y lo mismo pasa contigo. Dios te va a sacar del lugar donde estás y te pondrá en lugares de gobierno. Amén. Gloria a Dios. Porque es la voluntad de Dios, para que puedas manifestar el cielo aquí en la tierra. Santo. Si estamos dispuestos a renunciar a la pasada manera de vivir, a renunciar al viejo hombre, a todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, que no te deja avanzar. Naamán, y fíjate una cosa, Naamán fue sanado. Diga conmigo, fue sanado. Fue sanado. Fue libre. Fue libre. Internamente, quién sabe qué cosas tenía, pero al doblegar su orgullo, al meterse en ese lugar, entonces fue una persona limpiada, sanada, liberada, pero todavía seguía con una mentalidad. Dice que Naamán volvió otra vez, sigue.
Y volvió el varón de Dios, él, toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. O sea, vino con una actitud diferente. Dice: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. O sea, él dijo: bueno, ya Dios me sanó, reconozco que este es el único Dios, pero yo tengo que pagar mi milagro. Lo que nosotros le damos a Dios se lo damos por agradecimiento. No porque tú vayas a comprar con dinero lo que Dios hace, porque la sanidad es gratuita, la libertad es gratuita y la salvación es gratuita. Dice que solo hay que arrepentirse, reconocer que Jesús es Dios y eres salvo. Eres salvo. Es gratis. Y entonces dice que, sigan, por favor. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. O sea, el profeta le enseñó a Naamán que todo el dinero que él tenía, que toda la fama que él tenía, para la solución de su problema no se trataba de dinero, sino que se trataba de unos principios que tiene la palabra. Y que si hacía lo que la muchacha le dijo, que fuera y rogara, que viniera con una actitud diferente, entonces iba a recibir su milagro. Por poco aborta su milagro. Se le vino un enfado, se le vino un enojo y se iba a devolver a su tierra. Caminó mucho para llegar a ese lugar. Y hay mucho pueblo de Dios que por las circunstancias y las situaciones abortan el plan de Dios y se van y pierden lo que Dios tenía preparado, lo que Dios les iba a entregar. Amén. Por circunstancias o por situaciones. Son tiempos donde tenemos que creer como nunca. Amén. Lo que Dios ha dicho. Que somos pueblo escogido por Dios. Amén. Ajén para hacer algo. Cada uno de los que... Cuando yo predico, yo siempre digo que yo no le predico a personas comunes y corrientes, sino que yo entiendo que hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. ¿No? Amén. Porque cada uno de los que está aquí tiene un don que Dios le entregó. Tiene un liderazgo que desarrollar. Tiene algo que aportar. Y bueno, ¿y yo a quién le voy a aportar? A tu familia, al lugar donde tú habitas, en tu trabajo, donde quiera que tú caminas. Dice la palabra que tú eres luz. Así es. Amén. Y tú traes luz, ¿sabes cuándo traes luz? Cuando empiezas a compartir el conocimiento de la palabra. Sí. Donde le puedes decir a alguien: Dios sana. No, es que aquí no hay nada que hacer. No, si yo conozco uno que sana. Y el mismo pensaré: no, en el grupo, vamos al grupo. No, no en el grupo, hay Dios. ¿No? Uno que liberta. Uno que puede hacer todas las cosas que nadie puede hacer. Y todo lo que está condicionado puede cambiar. Amén. Si la gente puede creer. Más adelante continúa diciendo que el siervo de Eliseo se fue detrás de Naamán. ¿Sí? Y se va y dice: mira, te ruego que nos des algo. Como veo que el profeta no recibió, que nos des algo porque tenemos una gente en tal parte y es para darle. Le pidió menos y le dijo: no, llévate todo esto. Dijo: no, todo esto. Al final se lo llevó. Y cuando llega donde el profeta le dice dónde estaba, dice que lo llevó y lo guardó. Y dice que le dice dónde estaba. Dice: por ahí, venía no sé de dónde. Y entonces le dijo: te vi cuando estabas frente al hombre del campo y que recibiste. Entonces le dice: por cuanto has hecho esto, la lepra de Naamán vendrá sobre ti y sobre tus hijos. Y dice que en aquel momento quedó blanco como la nieve. ¿Oído? La lepra de Naamán para él y su descendencia. Por estar haciendo cosas que nadie lo mandó. Amén. Por faltarle el temor de Dios. Dinero. Va y viene. Dios nos dio autoridad sobre él. Es vida y es para disfrutar de él. No para que él se enseñoree de nosotros. Así es. Vemos las consecuencias de obedecer la palabra de Dios y de no obedecer o hacer cosas raras que Dios nos demandó hacer. En los tiempos que corren,
Son tiempos, como dice la palabra, peligrosos. Yo siempre lo digo. Pero digo que son tiempos poderosos. Amén. Porque hay gente que quisiera haber vivido en este siglo para poder ver la manifestación de Dios. Porque la manifestación de estos tiempos es mayor que la pasada. Amén. Y solo hay un activador. Y ese activador se llama fe. Si tú te atreves a creer, si tú te atreves a caminar, si tú te atreves a ir al objetivo que Dios te marcó, sin importar circunstancias y situaciones. Naamán con su gloria fue y obtuvo su milagro. Casi que no lo puede obtener. Que nada te detenga para que puedas alcanzar lo que Dios te prometió para ti, para tu casa y para tu nueva generación. Porque así como uno fue maldecido, el otro fue bendecido. Porque Dios ve todo lo que tú haces. Y lo que tú haces, tus acciones, desatan poder. Una mujer soltó una palabra porque entendía que en su boca había un milagro. Y se atrevió a hablar de un Dios sobrenatural. Por eso usted no tenga miedo cuando tenga que soltarle palabra a alguien. Háblele de su Dios. Dígale, yo tengo un Dios que hace milagros. Yo tengo un Dios que me sanó. Yo tengo un Dios que me dio salvación. Yo tengo un Dios que me libertó. Usted no necesita mucha teología. Dios es sencillo. Sino que la gente lo complicó. Usted lo único que necesita es entender y creer la palabra. No razone ni siquiera la palabra, porque a veces Dios te dice una cosa y la gente empieza, ay, ¿y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y en dónde? ¿Y cómo va a ser esto? ¿No? Y empezamos con un razonamiento, querer entender, y hay veces todos esos razonamientos se vuelven excusas para que no recibas tu milagro. Lo único que a nosotros nos toca es creer la palabra que Dios desata, y ya está. Creer, caminar, creyendo que lo que Dios dijo se cumplirá. Amén. Y el milagro vendrá como río. Amén. Vamos a ponernos de pie esta noche.